Puedes abrir, por favor, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 10. Y simplemente vamos a tocar un par de cosas ahí y estar ubicándonos un poco más, como empezamos a ver, en el día del Señor, el día de Dios, el día de Cristo y el día del hombre, o sea, diferentes términos que se ocupan en la Biblia hablando de las últimas cosas. Y como hemos dicho, ahora estamos en el día del hombre. Es el día en que el hombre tiene su tribunal. O sea, el hombre es el que puede hablar, puede o justificar a Dios o justificarse a sí mismo. Y o sea, sabemos cómo esto va a terminar, que realmente nadie se justifica por sus obras. Y entonces, pero eso viene siendo. O sea, lo más triste para mí es ver a un ateo agradecido y no tiene a quien dar gracias, pero siente gratitud con el universo, que es absurdo si el universo existe por casualidad. Entonces todo es casualidad, y no, o sea, tener gratitud es una aberración en un universo que existe por casualidad. Otra cosa que es muy triste también es, por ejemplo, el ateo que anda juzgando las acciones de otros, porque si todo existe por coincidencia, no hay propósito. Si no hay propósito, no hay ni bien ni mal. Entonces, ni siquiera sobrevivir es un bien. O sea, lo que dicta la evolución, por ejemplo, es muerte, no vida. Es ir muriendo, y lo único que vale la pena, que eso es un término absurdo en un universo que todo existe por casualidad, decir que algo valga la pena, porque nada vale. Pero vamos a decir que simplemente dejar una carga genética que domina para sobrevivir más. Pero ¿a qué sobrevivir? La humanidad o alguna especie de búho o ratón o algo así. ¿Por qué sobrevivir una ballena? Delfines. O sea, ¿por qué es malo que los japoneses echen la red y cacen todo lo que haya en el mar, hasta sirenas, me imagino? O sea, ¿por qué eso es malo? Porque destruyen animales. Y eso es evolución. Que las ballenas o los delfines capturados por las redes de los japoneses y como respiran aire, se ahogan porque están atrapados bajo el agua durante eso. Entonces, ¿pero por qué es malo que se ahoguen? Delfines, porque eso es malo. Entonces, ves que está saturado el mundo alrededor de nosotros de juicio moral sin base, si todo existe por casualidad. En cambio, si hay un creador, si hay diseño inteligente y el diseñador está presente y comunicándose, entonces mucho más tiene sentido, y hasta eso empezamos a darnos cuenta que tenemos un problema y nace en nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso, el día del hombre, y Pablo por eso dice a los corintios, yo realmente es muy poca cosa que yo esté en un juicio humano o el día del hombre. O sea, que seres humanos me estén juzgando no me da mucha importancia. ¿Por qué? Porque juzgan a Dios. Y si Dios no les hace feliz, ¿quién les va a hacer feliz? Entonces, la próxima vez que estás en situaciones con alguien que le acusa a Dios de esto, bueno, si Dios no le hace feliz, ¿tú qué le vas a dar que le haga contento? Entonces, importante para nosotros ver por qué, o sea, por qué alegas, por qué te desesperas con ciertas situaciones, y nos damos cuenta que tenemos que buscar a Dios. Pues vamos simplemente vamos a Daniel 10, 19. Y Daniel había hecho una oración que ya había salido el decreto de Ciro de Persia para que cualquiera del cautiverio de Judea regresara a la ciudad de sus antepasados, y sobre todo para colocar altar y construir el templo, y para que ofrezcan sacrificios por el rey,
por Ciro de Persia, por sus hijos, intercedan en oración por él, entonces, pero con libertad. Y eso fue un atributo de Ciro de Persia que dio libertad a todas las naciones conquistadas que formaban parte del imperio de Persia, que les daba libertad a seguir con sus costumbres y sus creencias. Entonces, y eso obviamente benefició a los judíos, porque ya no eran perseguidos como con Nabucodonosor y todo eso, sino ya con libertad. Pero Daniel queda quebrantado en Daniel 9, porque se da cuenta que su pueblo prefiere quedarse en Persia. ¿Por qué? Prosperaban. Los abuelos llegaron como presos con argollas en las narices y así los jalaban con cuerdas y con cadenas, así cautivos, y eran los nobles de los judíos, nobles de la familia real, de los sacerdotes y todo eso. Ya cuando llegó la caída de Jerusalén, los que sobrevivieron fueron llevados también a Babilonia. Entonces la primera generación sufrió mucho. Y eso sigue siendo la historia del pueblo de Israel. La primera generación con una nueva etapa sufre mucho. Y es parte de lo que Dios está haciendo con ellos. Y decimos, no, pues son los escogidos de Dios y todo les tiene que salir bien. Digo, no, pues fíjate, lee tu Biblia. Dios les advierte que por ser escogidos, un paso fuera de la raya y les voy a castigar y todas las naciones verán quién soy. Entonces es mejor ser los gentiles que Dios de una vez abandonó a nuestra iniquidad y viene Cristo y ya nos llama así. Pero tener que estar a la vista de todo el mundo y ser la burla de todo el mundo y que inventen refranes y proverbios acerca de ti, no es tan pueblo escogido. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que, como hemos mencionado antes, estamos pasando por un cambio de paradigma. Las estructuras sociales están cambiando. Las estructuras financieras se han reorientado. Las cuestiones militares se están haciendo de otro modo. Entonces, balance de poder y de influencia y la cultura dominante, como han habido de Alejandro Magno, de Roma y así, cuando España dominaba, cuando Francia dominaba, entonces la cultura dominante y todo. Y lo que empezamos a darnos cuenta, pues, que entonces es la cultura dominante. ¿Y qué es lo que los que adoptan la mentalidad y perspectiva de esa cultura y las costumbres y la esperanza y los anhelos, todo lo que pertenece a una cultura, qué es qué es su perfil y qué es lo que eso va a ofrecer al mundo en dado caso? Entonces, Mateo 10, 19, y me dijo, es el ángel Gabriel, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Ojo, cuando en algunas iglesias están tirando a la gente y ese chisme de todo el pueblo de Dios en todo lado, pero cuando eso está sucediendo, ves que siempre que alguien se cae, porque la debilidad de su carne ante el poder y gloria de Dios, aunque sea un ángel, eso es una interrupción y se tiene que rectificar. Entonces el ángel le agarra a Ezequiel del chongo y lo pone en sus pies. Entonces no tiene mucha dignidad eso y es la debilidad de tu carne, no es tanto el poder de Dios. Pero como eso ya se registró para algunos como una experiencia que hay que buscar, otra cosa es que siempre que eso está pasando, Daniel quedó así en sus manos y sus rodillas, o sea, hasta ahí, gateando, así, no se pudo enderezar. Entonces, y la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, en la traducción de griego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en griego, siempre lo que se entiende es caer hacia adelante. Entonces, si eso hacen en tu iglesia, vas bien. Bueno, vamos a decir, no vas tan mal, mejor dicho. Pero realmente es eso. Entonces Juan, el apóstol en Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, o sea, siempre es así. Y la única ocasión en toda la Biblia que caen para atrás, ¿sabes quién fue? Fue cuando Judas vino con la guardia del templo para arrestar a Jesús en Getsemaní. Y dice, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. ¡Pum! Y caen para atrás. Y ahí están hablando en lenguas, ¿crees?
Entonces sí tenemos que evaluar las cosas con la palabra de Dios y aún en cuestiones de las últimas cosas, como dijo la señora de ese fin del mundo, el eucalipto. Entonces, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Siempre en los casos bíblicos de esto, que es algo espiritual, es la debilidad de tu carne confrontada con el poder de Dios y la carne se rinde. Entonces, no, pues Dios le está ministrando. No. Lo que hacen es enderezarlo y darle fuerza para que ponga atención. Se considera como una interrupción a lo que Dios está haciendo y diciendo, que no es deseable eso, no hay que dedicar todo un servicio y una reunión y conferencias a eso. Dices, no, pero es que lo que me enseñaron, pues te enseñaron mal. ¿Cómo te explico más claro? Te enseñaron falsa doctrina. Entonces tenemos que ir a la Biblia a registrar bien las cosas. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Entonces empezamos a ver ángeles, potestades y principados, como la Biblia menciona, que están detrás de los conflictos que en el mundo hay. Y estamos viendo diferentes conflictos el día de hoy, que se manifiestan como guerras y rumores de guerras. Se manifiestan como asesinatos, se manifiestan como opresión, esclavizar algún sector de una población y todo se manifiestan de esta forma. Entonces, aquí Gabriel dice o sea, tengo que ir porque Miguel vino, yo venía a darte la explicación, Daniel, pero salió así. Entonces, o sea, hay conflicto con el príncipe de Persia, que no tienes que pensar que es un actor de Hollywood haciendo una película, sino realmente es un principado así. Ahora, son dominios que se han puesto detrás de otros dominios que se ven. Pero cuando Dios le da la visión a Daniel acerca de qué es lo que soñó Nabucodonosor, que diferentes imperios, empezando con Babilonia, luego con los medos y los persas que se unen contra Babilonia, luego Grecia, luego Roma y luego algo al final que son los pies de la estatua y que es después de tiempo esto se levanta, que es como un remanente de lo que eran las piernas de esa estatua. Entonces, y explica todo eso y entonces Nabucodonosor dice, entonces yo soy la cabeza de oro. Ajá, ¿y? Porque vi una piedrita no cortada con mano, o sea, una piedra muy pequeña, pero eso nadie lo trozó de la roca. Entonces viene eso y le golpea en los pies a esa imagen que soñó Nabucodonosor y cae en pedazos, lo destruye. Luego crece la piedrita y se hace un reino, un monte. Y por eso cuando ves que hablan de que la gran ramera en Apocalipsis está sobre 7 montes, entonces dicen, eso es Roma. Cuidado con eso, porque los montes en términos así, desde Ezequiel, desde Daniel y todos son reinos. Entonces no es una ciudad. Y realmente cuando dice que es llamado Babilonia y Egipto y Sodoma, está hablando de Jerusalén. Entonces muy fuerte eso, cuando lo lees bien en Apocalipsis dices, oh. Entonces, ¿qué es lo que viene en el mundo? Entonces, como la señora en el video en YouTube, que lo llama el eucalipto y se espantó porque vio unas nubes en el cielo y le hizo pensar que eran caballos, que eran los caballos del apocalipto o el eucalipto y de ese fin del mundo que dice la Biblia. O sea, no tenemos, nos hace reír, pero no queremos ser el hazme reír nosotros. Podemos realmente estar no solo informados y bien centrados y así vivir nuestra vida y seguir caminando y tener que hacer lo que tenemos que hacer, pero también orientar a otros, ser luz para otros en tiempos difíciles que para muchos en el mundo son tiempos difíciles ahorita. Entonces, dice, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque Grecia va a destruir
el imperio de Persia, y eso fue Alejandro Magno. Ahora, algo interesante que pasa es que Alejandro Magno descendió y conquistó Egipto. Y ya después de eso, Alejandría, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, que era muy famosa y se quemó, pero entonces eso era todo el norte de África, pero Egipto como centro de poder ahí conquistó. Y ya de regreso viene para Judea, que simplemente era una provincia en el imperio de Persia. Y entonces viene enojado porque los judíos no se alineaban con el paganismo y la cosmovisión de Alejandro Magno. Entonces, pero de repente Dios le muestra, el sumo sacerdote está preocupado porque dice, van a destruirnos y no tenemos poder militar para resistir. Entonces Dios le muestra qué hacer. Entonces se viste en lo que era el sumo sacerdote, el lino blanco, el efod, el turbante, la placa de oro que dice santidad a Jehová, todo eso, y salen con incensarios y todos los demás sacerdotes igual vestidos para recibir a Alejandro cuando viene. Y de lejos los ve y llega cerca y baja de su caballo y se arrodilla delante del sumo sacerdote, porque cuando comenzó en Macedonia lo soñó. Y una voz dice, yo te voy a dar los reinos del mundo. Y este es mi representante. Entonces cuando llega, se da cuenta que el Dios de este hombre, el sumo sacerdote, es el que me ha entregado los reinos de la tierra. Es importante ver eso. El rey Ciro de Persia, Ciro no era su nombre, sino era un nombre que él puso como apodo cuando conquistó. Lo puso como apodo, por decir el Mil Máscaras o el Relámpago Azul o algo así, lo puso como apodo porque igual fue una cueva, un río que iba en una cueva y según daban adivinación. Y oyó una voz en la cueva que dice, te llamarás Ciro y vencerás. Alejandro Magno, Ciro, interesante, Constantino de Roma. ¿Ok? Y dices, ay no, ¿no? ¿Y cómo sabes que no? Porque a ti no te sucede, porque no conoces a nadie que le sucede. ¿Ves cómo son nuestros prejuicios no muy científicos, sino más que nada de nuestras tripas vienen nuestras ideas y convicciones? Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, ¿qué cosa? Entonces, dominios y principados invisibles de ángeles o arcángeles que están en conflicto entre sí. El príncipe de Persia contra el de Grecia y así. Y los ángeles de Dios también se meten en eso para debilitar y dejar que otro dominio que es del diablo empiece a dominar el mundo. Entonces llegan los españoles a México y destruyen Tenochtitlán y acaban con el sacrificio humano y el tráfico de menores que eran jóvenes y jovencitas y sacrificio de niños y toda la gloria que te han dicho en la SEP, en la primaria, de que los españoles son los feos y en Tenochtitlán vivían bien y se bañaban al diario, como que eso te hace civilizado. Pero sacrificar niños, ¿sigues con tu civilización así? Entonces pusieron fin, pero dice, sí, pero los españoles fueron horribles. Como los de Babilonia fueron horribles, como los de Asiria fueron horribles, como los de Grecia fueron horribles, como los de Roma fueron horribles. O sea, eso es la historia de la humanidad desde Caín y Abel. Eso es nuestra historia. Y Dios se inserta en nuestra historia, es la encarnación. Y Dios se inserta en eso y toma forma de hombre y se hace genéticamente hombre con todos los atributos de un humano y siendo hallado en esquema de hombre, se hace obediente, se humilla y se hace obediente a muerte y muerte de cruz. ¿Qué necesidad tendría Él de intervenir en esta pachanga que tenemos de guerras? Y actualmente otra vez guerras. Hay guerras que ni siquiera se mencionan en las noticias porque no les da tiempo, pero sabemos Rusia, Ucrania, ya sabemos que Israel con los palestinos, pero Tailandia, el gobierno de Tailandia, porque hay presos en Gaza que ya libraron tailandeses. Entonces Tailandia va directamente con Irán y negocia, entonces ya los libraron. Entonces realmente, ¿quién está manejando todo el conflicto militar entre Gaza e Israel? Irán.
Y Arabia Saudita está así. Échenos la mano, ¿no? Porque también Irán quiere destruir a los sauditas. Y así. Entonces Hezbollah está controlando el Líbano, Hamas está controlando Gaza, hay guerra a morir en esas cosas. Pero ¿qué necesidad? Y podemos salir a marchar y si quieres vestir todos de blancos y con arcoíris de bandera y todo eso, decir queremos cese de fuego, queremos paz. Ajá, pero ellos no quieren paz. Y resulta tú no tienes armas y ellos sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, esto está sucediendo alrededor de nosotros y la Biblia habla de estas cosas, de esos conflictos que parecen inexplicables, sin motivo. Pero hay otras voluntades y otros propósitos que no son políticos, sino son principados, dominios y potestades. Entonces dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medio estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces vemos que cuando Darío el Medo asume el imperio de Persia, vemos que hay alguien ayudándole y fortaleciéndole, que es el ángel Gabriel, que va muy así en las pastorelas, va y le dice a la Virgen María que va a tener un bebé, el mismo. Y lo queremos ver en eso, ¿no? Niños de escuela dominical con su túnica y sus alitas de plumas y todo eso, eso sí, pero no lo vemos como hombre de guerra, que eso es lo que su nombre significa. Soldado de Dios. Y Miguel es Mijael, que es quien como Dios. Entonces son sus nombres y dices, ¡ah! Y la Biblia habla muy poco de ellos, entonces nosotros también. Entonces ahora vamos a capítulo 12. Entonces él va explicando, todo capítulo 11 habla del intermedio que hay entre cuando Persia va a caer y cómo va a caer, y cómo Roma va a entrar, y quién es Antíoco y Epifanes, o sea, todo lo que en el tiempo de Macabeos y todo eso, hasta que aparece Juan Bautista hablando en el nombre de Dios, primer profeta después de 400 años. Entonces todo esto sucede, aparece Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, otros más, o sea, todos estos, y Cleopatra no era egipcia, era griega. Acuérdate que quien tenía control de Egipto eran griegos, no egipcios, ya, conquistados. Entonces dices, ay no, pero estoy en contra de la colonización y de la opresión de pueblos. Digo, pues acostúmbrate porque es toda la historia humana. Nadie está viviendo en suelo natal. Tus antepasados, mis antepasados y los de aquel, todos vinieron de otro lugar a tomar control de algo y a oprimir, esclavizar o exterminar los que estaban. Dicen, pero no es justo. No. Y la Biblia que curiosamente dice, Romanos 3, no hay justo, ni aun uno. Nadie quiere la paz. Nido de víboras, veneno de áspides está bajo su lengua, su boca es un sepulcro abierto, o sea, nomás respiran y huele a muerte. Eso es la historia humana, pero va a tener un fin eso. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En hebreo está que vela, que se asoma, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando del pueblo de Israel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es el infierno, hijo. No es para jugar baraja y bailar con viejas, ¿ok? Eso es una mentira. El diablo quiere que pienses así, pero aquí está diciendo no, es vergüenza y confusión perpetua. Eso no es bonito. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Entonces es interesante, en el lapso que ha pasado siglos después de esto, Cristo citando del profeta Daniel, por ejemplo, los apóstoles citando Daniel, Juan el apóstol citando Daniel y todo eso, y durante 2 milenios el libro de Daniel así, y en el siglo XIX empezó de repente a como que se quitó el sello, porque lo interpretaban como pura alegoría, que eso habla de lo que ya fue, no de lo que viene. Decían que era más que uno de los escritores de Daniel, porque cómo describe con tanta precisión la caída de diferentes imperios, tiene que ser historia. ¿Por qué? Porque el que no conoce la verdad y que él no teme a Dios, no puede imaginarse que Dios, que parece callado para él, realmente esté hablando a la humanidad. ¿Les parece increíble? ¿Por qué? Por la arrogancia humana. Si Dios va a hablar, me tiene que hablar a mí. En eso quedamos. Entonces, si Dios está hablando a la humanidad y no me habla a mí, ¿eso qué quiere decir? No tiene nada que decirme. Eso no pinta bien para mí. Entonces, cuando tú tomas la Biblia o te traen aquí quizás a la fuerza, ten miedo, Si esto no te habla, si eso no te sacude a veces, si eso no te consuela a veces, estás con un grave problema, porque Dios no tiene nada que decirte, o por endurecido tú, o porque ya se cansó. Y eso es como para ponerte inquieto. ¿Así lo querías? Porque es para entonces recapacitar y decir, no, sí háblame aunque me duele. ¿Ok? Entonces es importante esa parte. Y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. El hecho de que ya el libro de Daniel se entiende mucho más fácilmente, no todo, pero mucho más fácilmente, quiere decir que ya no está sellado, ya está abierto. Isaac Newton, ¿te acuerdas él que según se le cae una manzana, estaba debajo de un manzano pensando grandes cosas de la física y cae eso es una leyenda, pero sí propuso la teoría de gravedad y era cristiano. Y él dijo que la razón que es difícil entender el libro de Daniel es porque no estamos en tiempo del fin, siglo XVIII. Siglo XIX empezó así, como que ya se quitó el candado. De repente dicen, mira, así. Entonces las cosas empezaron a mover. Y pensamos que si nada sucede, que nunca nada va a suceder. Y ahí estás parado en el seguro social y no avanza la fila y no atienden tu caso y piensas que nunca lo van a atender, que es lo más probable. Pero eso es una burocracia. Dios no opera con una burocracia. Si está deteniendo algo, si está avanzando muy lentamente, ya vimos en 2 de Pedro, es porque es paciente, no negligente. Entonces sí tenemos que aclarar estas cosas. Entonces, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿sí o no? Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y eso es lo que necesitamos ver. O sea, ¿cómo esto ya se resuelve? ¿Y cuándo? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, doble juramento, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, que 3 años y medio. En lo que es el lenguaje en el libro de Daniel, un tiempo es una semana de años, 7 años. Entonces, dice un tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y dice, ¿y eso qué? Y no nos vamos a meter hoy, ni por mucho tiempo probablemente en qué. Entonces, ¿por qué 7 años y por qué 3 años y medio? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los 2 testigos y esto? Y el anticristo. No quieres de por sí, entonces no lo vamos a tocar, pero realmente es para otra vez ver en qué tiempos estamos.
que aunque parece de momento avanza así de golpe y luego se detiene y avanza muy lento y dices, no, pues no va a pasar nada. Pero Dios es eterno, entonces Él no está contando minutos como tú y yo. Y cuando Él quiere, acelera la multiplicación de pescado, la multiplicación de pan. Todos los años el trigo se multiplica y se convierte en mucho pan. Todos los años los peces se multiplican. Entonces una pesca milagrosa o multiplicar pescados y pan, cambiar el agua en vino en viñedos enormes por Baja California, por diferentes partes de aquí, de Francia, de Italia y todo, hectáreas y hectáreas y hectáreas, los viñedos están transformando agua en vino. Todo el año, todos los años, pero lo hacen lentamente. Y es mucho trabajo humano para que suceda. Y Dios simplemente hace esto. Entonces, cuando te das cuenta con quién estamos tratando, necesitamos ver que lo que parece estar parado y tornillado al piso y ya no se va a mover. Dios simplemente dice, ahora sí, y los tornillos se evaporan y ya está avanzando la cosa otra vez. Y necesitamos entonces ver en qué días estamos. Y dice, y esta es la frase clave, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, la dispersión del pueblo físicamente empezó a terminar desde el decreto de Ciro de Persia, siguió sucediendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles y miles que sobrevivieron todo eso llegaron a Palestina de aquel entonces bajo control británico a simplemente vivir. Cuando el abuelo de Gamaliel, el que fue el rabino maestro del apóstol Pablo, su abuelo Gilel es el que dijo, tenemos que empezar a poblar en Galilea. ¿Por qué? Porque Roma, cuando tomó control de la Tierra Santa, Galilea estaba despoblado, sin gente. Y dice, mira, por lo que es el libro de Daniel, ya está cerca el Mesías. Cuando en los tiempos de Jesús todo el mundo en confusión y en ignorancia, pero este hombre estudiaba las Escrituras y es considerado el rabino más sabio que tienen en la historia. Y él dice, hay que empezar a poblar en Galilea porque el Mesías está cerca. Y dice esto, que los que habitaban, los que sentaban en tinieblas, dice Isaías, los que se sentaban en tinieblas vio gran luz, pueblo de Zabulón y Neftalí, junto al mar en Galilea de los gentiles. Entonces no era una zona ya poblada por judíos. Tenemos que ir a vivir allá, era difícil. Entonces Roma, para que se poblara, porque quería una barrera contra Persia, Roma dice el que vaya allá a vivir, ya no paga impuesto. Entonces un hombre que se llama José se fue de Belén a vivir en Nazaret, a fincar. Y empezaron a hacer comunidades y todo eso y creció. Entonces, pero tuvo que regresar cuando César Augusto tomó poder de Roma. Dice, necesitamos un censo para establecer cómo van a ser las tarifas de tributo. Entonces, cada quien a regresar a su lugar de origen. Por eso José y María en Belén. Entonces, ve, ¿qué es lo que Dios está moviendo? ¿Okay? En todo eso. Entonces, toma a Bruto, no tú ni yo, sino otro, y hacen un complot para asesinar a Julio César porque él iba a establecer, según temporalmente, monarquía y deshacer la república. Y como viste en Star Wars, cuando alguien deshace la república es el fin de todo. Entonces no, y lo asesinan. Pero en todo el movedero de poder, un pariente de él, Octavio, asume el poder y es César Augusto. Y resulta que sí, monarquía, pero no terminó la república. Entonces dice, bueno, entonces hay que saber cómo está todo eso. Pero ¿qué es lo que Dios está moviendo? Pero lees el asesinato de Julio César en Shakespeare y no piensas que tiene algo que ver con el libro de Daniel. Pero ¿cómo se va a asignar el poder?
¿Cómo se va a mover esto? ¿Cómo va a ser que José ya tiene que dejar Nazaret para que Jesús nazca en Belén? ¿Ves lo complicado que es? Y dices pura coincidencia. Sí, porque te da flojera mental realmente entender historia y geografía. Es una gran falta en la sociedad. Te tienen que decir lo que vas a pensar, pero nos da flojera ver esto y fechas y qué movimiento causó algo. Ahora ponte a pensar. ¿Qué está moviendo hoy en el mundo? ¿Y para dónde va? ¿Y qué escenario va a dejar ya preparado? O sea, y a dónde va? ¿Y a dónde va? O sea, si te pones a observar eso y menos Facebook, vas a ser increíblemente sabio. Entonces, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces la dispersión de su poder, no dispersos a los cuatro vientos, eso empezó a terminar. Se acabó la dispersión. La diáspora de los judíos ya terminó. Y hay una ley en Israel que si tienes sangre de judíos, tú puedes volver. Y no necesitas tramitar visas, nomás llegar y declararte. Y lo hicieron para que todo judío en cualquier lado del mundo no tenga que estar como antes, esperando que le den visa. Llegó un barco a Alemania lleno de judíos, a Cuba en los 30, y lo rehusaron porque el general que asumió el poder era antijudío. Entonces tuvieron que regresar. La mitad de los de ese barco, cuando conquistaron Francia, los alemanes fueron a morir en campamentos de concentración. Solo como 250 sobrevivieron y salieron de todo esto. Entonces piensa, ¿qué está moviendo hoy? Que aquí no, allá sí, que tú no, que tú sí, que una puerta abierta y otra puerta cerrada. Vale la pena ver eso porque sí afecta a los que vivimos en México, sí nos afecta. ¿Qué está moviendo? ¿Qué está cambiando? Cuestiones bancarias y demás. Entonces, cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, eso está terminando el tiempo de dispersión de su poder. Cuando hicieron lo que llaman, es un sistema anticohetes que usa satélite, Israel lanzó su propio satélite cuando estaba el presidente Clinton. Hubo un avance, un asalto y todo, y no notificaron a Israel con su inteligencia. Entonces se dieron cuenta que no podemos confiar en Estados Unidos que nos chifle que ya vienen a atacarte de Egipto o Jordania o algo así. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestra propia defensa. Entonces otra vez está acabando el tiempo de la dispersión del poder del pueblo santo. Entonces, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y tú dices, yo tampoco. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin? Entonces, ¿cuándo? Ya dijo, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No necesitas la respuesta a todas tus dudas para avanzar, para saber qué hacer. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y hay un eco de eso ya en Apocalipsis. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, ande todavía en justicia. El que es impío, en su impiedad. El que es inmundo, en su inmundicia. Hazlo como tú quieras, ¿ves? O sea, dicen, es que en tu religión te prohíben muchas cosas. Digo, no, Nel. Si tú quieres ser inmundo, sigue en tu inmundicia. Yo sé a dónde yo quiero estar. Yo sé a quién sigo. Yo sé en quién he depositado mi confianza y tú también sabes en quién has depositado tu confianza. Entonces, el que es inmundo, siga en su inmundicia. Aquí en Semilla tienes libertad. No estamos obligados a convivir contigo en tu inmundicia, porque qué apestoso. La neta, o sea, ¿por qué ser tan dictador con nosotros? No, nadie te obliga, pero tampoco nos obligas. Está justo, ¿no? Eso es todo democrático, todo lindo, todo chido. Entonces, bien,
Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Por eso, cuando esas cosas ya empiezan a dar marcha muy en forma y dices, ay, pues, ¿no será el eucalipto? Dice la Biblia, el de ese fin del mundo. Si estás en eso, te va a agarrar muy mal, en muy mal momento todo esto cuando ya da marcha. Entonces sí conviene no ser de esto. O sea, ninguno de los impíos... ¿Qué onda? Pero los entendidos comprenderán. Y tenemos la posibilidad de ser hallados entre los entendidos. No los que saben todo. Porque luego algo mueve y dice, yo pensé que iba a ser así. Mencioné, por ejemplo, que siempre han dicho que la Unión Soviética va a invadir Israel, como dice en Ezequiel. El problema es que eso comprende naciones que no están incluidas en la profecía de Ezequiel. Y ¡pum! Ya no hay Unión Soviética y todo lo que eran parte de eso ya tiene su soberanía nuevamente. Entonces Polonia, Hungría no piensan invadir Israel. Son pro-israelí. Interesante. Y Dios mueve las cosas y ata una cosa y desata otra cosa. Y nosotros estamos así entretenidos con Candy Crush o algo así, o en Netflix. Los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo, y esto es para el judío que esté viviendo en tierra de Judea, Jerusalén sobre todo, el entendido en eso va a tener que consultar el libro de Daniel, porque entonces va a decir casi día al día lo que va a estar sucediendo. La iglesia no. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. ¿Y qué va a suceder? La Biblia no nos dice. Y solo el que esté en Jerusalén y Judea huyéndose de lo que sucede con la abominación desoladora necesita tener el aliento para esperar otros 45 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces eso es lo que dice a Daniel. Ahora vamos a Mateo 24, por favor. Y Jesús dice una cosa curiosa que les desconcerta a los discípulos. Entonces lamenta sobre Jerusalén, capítulo 23, vuestra casa os es dejada desierta, que eso es lo que pasó en el libro de Ezequiel, que Dios le muestra en visión cómo la gloria de Dios se levanta, sale del templo y sale al oriente. O sea, dando a entender una cosa, que donde va el pueblo de Dios en cautiverio, Dios va a estar con ellos. Su gloria y poder con ellos, pero en cautiverio. Entonces Dios abandonó, pero otra vez aquí Jesús diciendo, vuestro santuario, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya lo dijeron en la entrada triunfal. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo lo van a decir otra vez los judíos? Capítulo 24 de Mateo. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, como queriendo ponerle de buenas, porque estaba de malas, lamentando sobre Jerusalén. Pues ve, mira el templo, o sea, hizo la entrada triunfal, hizo esto, otra vez limpió la plaza, volteó mesas, hizo látigo de cuerdas, otra vez, así ahuyentó a los que hacían negocio ahí. Entonces dicen, no, pues ¿no está bonito el templo, maestro? Y Jesús dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando los romanos destruyeron, arrasaron la ciudad, arrasaron todo. Y literal, no quedó piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente a Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, todo lo que venía diciendo, así como que no pinta bien para Jerusalén,
con lo que dice en capítulo 23, regañando y exhortando y condenando, reprochando a los fariseos y saduceos por mantener a la gente ignorante, por no dejar que pregunten y todo eso. Entonces, muy fuerte. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, la pregunta tiene 3 partes y la respuesta tiene 3 partes. ¿Okay? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir? Que no es muy obvio, que cuesta trabajo entenderlo y por flojera mental mejor dejamos que otro nos explique todo. Pero hay un peligro siempre en eso. Por eso siempre les he dicho, cuestiona, pregunta. Dios nos da la libertad de cuestionar y preguntar, pero aguanta la respuesta. Si Dios te da a entender lo que dice la Biblia, aguanta vara. Porque ahora ya eres responsable por lo que sabes. Ignorancia también es una responsabilidad que asumimos. No te exime. ¿Okay? Entonces, muy importante. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, pues ahí tenemos a Benny Hinn, ahí tenemos a Cash Luna, ahí tenemos a José Smith con los mormones. O sea, eso no falta. Tenemos siglos con gente diciendo, yo soy el que habla en nombre de Dios. Inclusive el Islam es una herejía cristiana, no es una tercera religión. Por eso su cosmovisión, o sea, su teología, quién es Alá, quién es el Dios creador, es muy incompleto. Y realmente, como no es un Dios trino, tenemos un problema, cuyo primer atributo que manifiesta y declara acerca de sí mismo es amor. Dios es amor. ¿Ok? Entonces es importante ver eso, porque ¿cuál es la esperanza del musulmán? ¿Cuál es la esperanza de la musulmana? Es una herejía y por eso odio contra los judíos, como toda herejía cristiana ha habido, siempre es eso, destruir a los judíos. Es también hiperlegalista, realmente no hay una esperanza, todo es de puro azar, a ver si hiciste lo suficiente para que te reciba en el paraíso Dios. Entonces, ves, es una herejía cristiana y eso a muchos les vuela la cabeza porque te han dicho toda la vida que es una tercera generación que tiene factura, que tiene sus escrituras de propietario y todo eso. No, es una herejía. Si no existiera el cristianismo y el judaísmo, el islam no podría existir. O sea, es parásito en el sentido de que todo lo que hace es una refutación o un reproche a lo que ya existe. Y por eso relegan a Jesús a ser simplemente un profeta. Eso es típico de cualquier herejía cristiana también, que Jesús sí es profeta, pero no es Dios. ¿Ok? Comenta eso a la hora de comer, a ver qué se enoja contigo. Entonces, vendrán en mi nombre, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿De guerras? No, es terrible guerra, pero no es lo más terrible todavía. Entonces, guerras y rumores de guerras. Y eso, ¿te das cuenta que en las noticias ya parece que los rusos ya se retiraron de Ucrania? Ya no está corriente eso. Hasta el primer ministro, el presidente de Ucrania ya anda pidiendo limosna por ahí, porque ya nadie le presta atención porque todo el mundo está viendo esto. Pero igual, en muchos noticieros no van a reportar nada de lo que está pasando en Israel. Siempre distorsión, siempre invento. Y también entonces, ¿pero qué está pasando en Tailandia? ¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué está pasando en Nigeria? ¿Sabes? ¿Qué está pasando en Sudáfrica? ¿Sabes? No. Porque, o sea, no, tú tienes que escombrar y hacer y buscar si quieres saber lo que está pasando en el mundo. Y tienes que entonces abrir tu Biblia más y escombrar y explorar en tu Biblia para saber qué es lo que significa lo que está pasando. Y no todo lo que pasa es parte de esto, pero ¿cómo lo vas a saber?
Y lo que te dicen en TV Azteca o algo así, que esto es importante y tienes que poner toda tu atención aquí, y lo hacen súper llamativo, pero es para que no te voltees a ver que ya te cristalearon tu coche. Son distracciones también. Entonces, cuando captas eso, aprendes a fijar tu mirada, número 1, en Jesús. Número 2, abrir más tu Biblia. Y toda la información que llega, entonces ya lo puedes colocar alrededor de la palabra de Dios y empezar a decir, no importa, sí importa. Esto no importa, esto sí importa. Porque finalmente a donde tú y yo vamos es hacia la eternidad. Y nos interesa ese camino, ¿sí o no? Entonces seguimos. Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, claro, reino contra reino, sí. Habrá racismo, nación contra nación es racismo, una etnia contra otra etnia, o sea, su pleito es porque no somos el mismo pueblo. Reino sobre reino ya son cuestiones político y militar, ¿ok? Nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, como de un parto. No es el nacimiento del bebé, sino apenas es esto. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando a los discípulos. Y algunos discuten, pues son los discípulos y de ahí toda la iglesia cristiana, o son los discípulos como parte del pueblo judío. Ahora, una cosa con eso, como hemos mencionado, como el libro de Daniel quedó sellado y muchas cosas en unos intentando descreditar las escrituras por todo, otros como teólogos queriendo apropiarse a la iglesia lo que Dios habla de Israel, porque Israel no existía y los judíos dispersos y oprimidos en todo lugar donde llegaban. Entonces realmente Dios, obviamente, porque pasan siglos y siglos, Dios obviamente no tiene ningún plan, ningún propósito ya con Israel. O sea, no tiene nada que hacer ahí, porque si tuviera, lo haría. El siglo XIX algo pasó. Empezaron a resolverse algunas cuestiones políticas, empezaron a ponerse más agudos algunos problemas sociales en diferentes países y el movimiento sionista empezó. Un movimiento por repatriarse en su tierra, la Tierra Santa. Entonces eso empezó y empezó con otras cosas, el marxismo, el darwinismo, el sionismo. Entonces tienes que ver que cosas se están moviendo y no todo está en acuerdo, a veces está en oposición. Entonces tenemos que ver. Entonces, cuando te dicen que la Revolución Mexicana en 1910 fue importante en México, ¿no? Pero fue importante en todo el mundo. Pero en algunos aspectos no sabemos en qué forma fue tan importante. Pero algunos se huyeron de México en la Revolución, otros ascendieron a poder y otros desaparecieron para siempre. Eso fue el fruto. Y siempre que hay ese tipo de movimiento de personas y pueblos y de redistribución de poder, Dios está detrás de todo y está moviendo algo. Aunque sea una revolución bolchevique, Dios está detrás de eso. Y dices, ¿cómo? Lee tu Biblia, porque ahí está Nabucodonosor, que no fue un pan, no fue un caramelo y no fue dama. O sea, Nabucodonosor fue horrible y despiadado y Dios lo usó. Es mi siervo, dice. Entonces, si usó a Nabucodonosor, te puede usar a ti. Pero hay mejores tareas, creo, que debes de buscar. Entonces, pensando en todo eso, dices, órale. Y terremotos en diferentes lugares, es principio de dolores, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mahoma, Pelayo es otro, que todo el concilio en Nicea fue por una herejía de Pelayo.
no Pelayo mexicano, latinoamericano, sino original. Pero su herejía es que el pecado realmente no existe, que puedes vivir como tú quieras. Pero vemos que la herejía sigue, aunque él ya fue reprendido. Entonces, o sea, necesitas ver y dices, no, pero pues ¿qué importa? No, cada quien lo suyo. Pues armaron el concilio y Nicolás, el obispo de Esmirna, de la iglesia en Esmirna, se acerca cuando Pelayo está hablando y le parte la boca. Y le pusieron bajo disciplina a Nicolás. Entonces, San Nicolás, el de Navidad y todo eso, es ese. Es un hombre que realmente se dedicaba a ayudar a los pobres. Era obispo, supervisaba todas las iglesias en una ciudad y era de pocas pulgas en cuanto a herejía. Okay. Entonces, hubo un obispo interino porque él tuvo que sentarse al lado de la cancha un tiempo. ¿Y crees que la iglesia siempre ha tenido gente así y siempre ha tenido problemas y amenazas? Siempre ha habido confusión y falsa doctrina, siempre ha habido gente queriendo arrebatar poder, siempre ha habido. Entonces no te desanimes, no te agüites porque cosas así suceden. Desde que Jesús estaba con sus discípulos estaba pasando esto. Y eso es parte de lo que es. Y simplemente entonces nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es muy actual, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, luego a veces domingo aquí andan tocando puertas y creen que cuando ya han tocado la última puerta que hay que tocar en el mundo, ya vendrá Cristo. Pero fíjate, Cristo no es el mesero, que tú más así, la cuenta por favor, ya me quiero ir. O sea que sí, yo ya terminé. Entonces ya tocamos puertas, ya anunciamos el evangelio en todo el mundo. Entonces, pero ¿sabes lo que va a pasar? Es que ya abrieron un nuevo fraccionamiento en Mérida. Hay un nuevo fraccionamiento en León, Guanajuato. Corran y vayan allá. No acaba eso. Pero entonces ves eso, que ponen toda su esperanza de salvación en cumplir esto, como que eso es un botón que cuando logramos oprimir ese botón, Cristo viene. Y no es así. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y no le llamas. Él viene, ni Él sabe, solo el Padre sabe el día y la hora. Pero nos dice cómo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces nos está diciendo indicadores. Cuando llegas a la Pera de México para Cuernavaca, cuando llegas a la Pera dices, ya es puro descenso, muy aquí y todo esto, y de repente, pum, ahí está Chamilpa, ya mero llegamos a casa. Y cuando ves un señalamiento, cuando ves cierto edificio, cuando ves por fin la glorieta de Zapata, ahí dices, ok, ya, 5 minutos. Entonces, cuando hay indicadores en el camino que dice que ya estamos aproximando al destino. Entonces, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, que no son todos los países, sino todas las etnias. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, ahora, entonces, pues eso es como el mapa general. Por tanto, hay que fijarse. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lo acabamos de leer en Daniel 12. Eso que pone la abominación que deja desolado, la imagen del anticristo y obliga a todos a adorar. Y si no, muerto. Entonces, o sea, dice, cuando vean esto, ahora, ¿quién está hablando? Algunos dicen que la iglesia. Yo digo, creo que tenemos indicaciones de antemano para saber que nombre, ya viene Cristo. Que no necesitaremos de eso en televisión y todo, y ver toda la gente hincándose, y alguien en tu casa se hinca y dices, híncate. ¿Por qué? Porque ya la cámara, tu pantalla, como tu celular y tu laptop, tiene cámara y están viendo si estás adorando o no. Y vienen por ti.
2 minutos están aquí. ¿Ok? Entonces, podría ser, pero no creo. Cuando vean eso, ¿por qué la advertencia tan dura y tan detallada aquí? Porque habrá pacto. Un príncipe que vendrá hará pacto con el pueblo de Israel de paz, de 7 años. Entonces habla de eso Daniel, habla de eso en Apocalipsis. Por ejemplo, entonces habrá un pacto y habrá paz. Algo que necesitamos ver es que para construir el templo nuevamente, tienen ya los utensilios, ya tienen la vestimenta, ya tienen todo lo que necesitan para hacerlo, el incienso especial, todo lo que han estado. 2 cosas faltan. Uno es, y probablemente lo saben y no lo están diciendo, es el sitio de cierto altar sobre el monte de los olivos, que no es un cono, sino es como una loma, así. Pero entonces, ¿en qué sitio? Y saben de 3 posibles sitios por los restos arqueológicos que han encontrado. Pero cuando encuentran eso, porque eso da la orientación del templo. ¿Por qué? Porque el sacerdote, entonces, tenían que quemar una vaca, una becerra roja. Ya la tienen, o sea, eso ya tienen toda una vacada con la genética correcta y todo eso y de eso de quemar esa vaca roja, esa becerra roja, la ceniza la ocupan para purificar en agua, es su versión de agua bendita, no es con sal, es con fósforo. Entonces, o sea, y eso es lo que rocían cuando entran al templo, eso es lo que usan por purificar muchas cosas. Entonces, y el sacerdote, como el Zacarías, el padre Juan Bautista, tardó para salir a la hora de oración, cuando sale les da la bendición, ¿ok? Eso es Shalom. Star Trek también, pero es Shalom. Entonces les da la bendición, pero quedó mudo porque no creyó el anuncio de que su esposa estéril iba a tener un bebé y iba a ser profeta. Entonces, pero ¿hacia dónde va el templo? Porque va hacia eso, donde está el altar, donde queman la becerra roja. Ok, entonces es lo único que falta para poder construir. ¿Crees que los judíos tienen miedo? Con lo que estamos viendo con Gaza, no tienen miedo. Y ya se dieron cuenta que ni los Estados Unidos les va a apoyar. Ya se dieron cuenta que no tienen que esperar que el mundo esté de acuerdo con ellos en este momento. Ya se dieron cuenta. Pero nuestra familia está presa en túneles debajo de la ciudad de Gaza y vamos por ellos. No nos importa, no nos interesa. Entonces, cuando ves un pueblo así, ¿qué es lo que he venido diciendo? ¿Quién es el hombre más peligroso? El que no teme estar solo. ¿Qué es el país más peligroso? El que no teme estar solo. Pero en su mayor parte no lo dicen invocando a Dios, no están pensando porque el Dios de Israel o algo así que tú pensarías. La mayor parte observan muy poco de los mandamientos o nada. Y aún así no tienen miedo. Entonces, para entender un poco en qué estamos. Por tanto, cuando hay paz, ya no tendrían que tumbar la mezquita, que es el punto de contención. Históricamente no es un lugar santo. El Corán no lo menciona, por ejemplo, simplemente lo pusieron para detener la mano a los de Israel. Pero vienen con toda la fuerza para eso. Los palestinos son los que explotan bombas y hacen todo eso en toda la zona de Jerusalén. Si esto queda para siempre aplacado, ¿qué detiene a los de Israel para reconstruir el templo y empezar con el sacrificio? Necesitan un convenio que con la seguridad que otros países no van a intervenir y que pueden proceder construyendo el templo. Ahora en Daniel dice que el templo será construido en tiempos difíciles y conflictivos. Eso fue el libro de Esdras. Y la ciudad y los muros en tiempos de conflicto difíciles. Eso es el libro de Nehemías. Entonces, ¿realmente qué falta? Pues es que volvieron a destruir la ciudad. Ajá. Y desde 1948, todo lo que han hecho en Israel ha sido con conflicto y dificultad. Entonces, estamos literalmente caminando entre los renglones de la Biblia en este momento. Entonces, ¿qué sigue?
advirtiendo, cuando vean esto, versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, o sea lluvioso, ni en el día de reposo, porque todo eso estorba. No consigues pasaje, no consigues transporte, todo es difícil y todo va a ser problemático. Entonces, ser judío es ser favorecido por Dios, pero no por el mundo, ¿de acuerdo? O sea, por cualquier pretexto en su contra, por cualquier pretexto. Entonces, así, pero hoy no es un pueblo que busca a Dios. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, ¿por qué Dios? Porque Jesús toma el tiempo para explicar eso, que no era en el año 70 cuando fue destruida la ciudad, porque no hubo oportunidad de huirse y no hubo la abominación desoladora. Entonces, importante con eso decir, bueno, entonces, Daniel nos dice que cuando acabe el tiempo de la dispersión del poder del pueblo santo, pues eso ya. Entonces, realmente, ¿qué es lo que es que está avanzando muy lento? Y si no te fijas, parece que no se mueve. Pero entonces si te entretienes con algo así un rato, te volteas a ver y ya movió. Va lento. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? A veces sacas en reversa tu coche y estás así como que, ¿qué pasa? No, el freno de mano. Cuando eso se quita, ¡prup! Ya, avanza bien bonito. Ahora, hay un freno de mano que la Biblia menciona que está haciendo que esto camine muy lento. Orad por eso, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces eso no es como la destrucción de Jerusalén con Nabucodonosor. No es tampoco cuando Roma lo hizo. ¿Por qué? Porque no correteaban a los judíos. Los que escaparon, escaparon. Y por eso decir que ni te metas a la casa, así como puedas, corre. Entonces, y eso, o sea, ¿qué será eso? Porque eso no tiene un antecedente. Entonces Jesús habla eso y sigue corriendo la historia sin que esto suceda. Entonces está por suceder. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vas leyendo en Apocalipsis con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y dices, sí, si Dios nos dice ya, consumado es, ya mi ira ya se derramó, entonces nadie sobreviviría. Y dices, me la rifo, bien, ahí nos cuentas. La verdad. O sea, voy a ser honesto, no te vamos a extrañar. Vamos a estar muy ocupados viendo el Cordero de Dios. Vamos a estar muy ocupados en las bodas del Cordero y no te vamos a extrañar. No vamos a decir, ay, lástima que fulano no está. Iba a amargar toda la fiesta, la verdad, con su queja, con sus ronquidos, como hace los domingos. O sea, no, nos va a amargar todo. Mejor que no haya venido. La neta. Enójate si quieres, pero eso es tu misma actitud hacia los cristianos. Es tu misma actitud hacia Dios y su palabra, ¿sí o no? Pues mejor no. Entonces aguanta vara. Y tengo todas las varas que tú quieres. Entonces eso es importante ver con qué boca estás hablando, con qué postura que estás tomando. ¿Quieres enfrentar a Dios con esa postura, con esa bocota? ¿Quieres enfrentar a Dios? Entonces hay que tomar en cuenta eso, decir, ok, Dios, ya no voy a ponerme así terco, convénceme, pero bonito, no con gritos y zapes, pero convénceme. Si es cierto, si esto es cierto, convénceme. ¿Crees que no lo hará? Si ya tiene tu atención, tiene mucho que decir. Entonces, versículo 23. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está el ungido, no lo creáis.
Movimientos hay que siguen un ungido y cosas que hacen, un helicóptero con aceite de bendición sobre la multitud, así la gente, así como si fuera un concierto de Taylor Swift o algo así. O sea, si te dicen eso, porque se levantarán falsos ungidos, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, ya quedó claro, y la etapa en la que estamos es la etapa de engaño. Entonces, cuanto más tenemos que poner atención, cuanto más tenemos que mantener cabeza fría y pies calientes, porque la cancha está muy activa y tenemos que movernos así, tener agilidad y saber voltear la cabeza así, no con miedo, sino simplemente, ¿qué pasa? ¿Dónde anda el balón? Como el partido más reñido de fútbol que has jugado o visto en tu vida. Eso es, entonces tenemos que ponernos las pilas y decir, mira nada más. Y seguir caminando. Yo no estoy siguiendo esto, yo no estoy siguiendo el otro. Yo no estoy buscando un profeta, yo no estoy buscando otro ungido o algo así. ¿A dónde? O sea, puesto los ojos en Jesús. Corramos con paciencia. Pero hay obstáculos en el camino. Sí, por eso. A lo que vas. Ponte abusado, fíjate. Y dices, híjole, ¿cómo regaña el pastor? ¿Y? Cuando tu tía te regañaba así, ¿verdad que le hacías caso? Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, donde está Jesús, nos está jalando a nosotros. Y si no sabes lo que es esto, si no sientes algo, que siempre hay cuerdas jalando tu corazón hacia adelante, y así levantándote en la mañana y luego estás así en una crisis o lleno de gratitud y estás... Sí, aquí bien entretenido, bien ocupado, trabajando, chambeando, haciendo esto, dando clases, lo que tú sea, lo que tú hagas y todo eso, pero siempre así. Y si no sabes lo que es eso, es lo que te falta. Esperanza viva. La bienaventurada esperanza de nuestro Salvador. O sea, eso es lo que te falta. Y no te la puedo dar, pero te puedo dar lo que es la alternativa. Un poco de molestia, incomodidad y pavor. ¿Ok? Eso te lo puedo dar. El mundo también te lo está dando así. Paladas llenas de eso. Pero puedes simplemente acudir con el Salvador y decir, si eres tú que estás haciendo esto en mí, si en verdad existes, si tu palabra es verdad, sí lo quiero saber. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, otra grandísima oportunidad para que tú digas, bueno. Ok, Señor, tú ganas. Sí quiero reconciliación. Quiero que me cuentes entre los tuyos. Quiero que me reconozcas cuando vengas en tu reino. Quiero que abras las puertas en mi corazón. Aquí te doy la llave. Quiero que me enseñes tus caminos. Quiero que me hables. Quiero que me regañes, pero no me dejes en silencio. No me dejes. Y es eso. ¿Alguien aquí, cuando recibiste a Cristo, todo fue fácil y a partir de ahí ya no tuviste ningún conflicto o lucha? ¿Verdad que no? Entonces no te estamos prometiendo que ya de aquí ya no tienes problemas o luchas o conflictos. Lo que estamos diciendo es que hemos recibido una esperanza viva. Y la tenemos. Y en esa caminamos. Eso es lo que estamos diciendo. Y esa esperanza viva puede ser tuya. Necesitas reconciliación con Dios por su Hijo el Salvador, Jesús. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas decir, eso quiero, Señor, nacer del Espíritu. Pero si hago cosas ridículas, yo hago ridiculeces, pero no como tú piensas, no carismático, simplemente porque soy payaso. Pero, o sea, ¿qué es eso al lado de cosas que tú ya has hecho en tu vida?
otras ridiculeces, otras cosas fuera de serie. Y tienes miedo que te vean haciendo cosas fuera de serie, pero no tenías miedo ahí en el Triángulo de Bermuda en Yautepec, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta estas cosas y decir, ¿sabes quién soy, Señor? ¿Sabes todo esto? No puedo tomar como hacer poses, no puedo fingir nada, no puedo fingir que quiero esto, pero lo necesito. Necesito paz, necesito perdón, necesito reconciliación. No lo quiero seguir mi camino yo haciendo lo que yo quiero hacer, pero necesito ser reconciliado. Entonces ya no es por gusto, el gusto viene después, no es por gusto, es por puritita necesidad. Sálvame, eso es lo que le puedes pedir, sálvame. Así como salvaste a otros, sálvame a mí. Y no me dejes. ¿Oramos? Señor, pedimos en el nombre de Jesús, los que hemos conocido lo que es paz contigo por medio de Jesucristo, los que podemos decir, he sido justificado. Increíble, porque no hay nada que justifique mi vida. He sido perdonado, que es increíble, porque no merezco perdón. He recibido gozo, he recibido esperanza, y solo tú sabes qué es lo que apagó mi gozo y qué es lo que me robó la esperanza. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a tomar. Y aquellos que están con un pie ya en el umbral, viendo la puerta abierta, Señor, yo te pido que recibas a cada uno con la medida de fe que trae, con todas sus dudas y sus complejos también, que recibas a cada uno, Señor, que lo cuentes entre los tuyos, que le des hoy reconciliación, perdón de pecados, esperanza viva, gozo inefable y glorioso. Señor, que llenes la vida de cada uno de nosotros de plena certidumbre de fe, que nos sigas enseñando tu palabra, que nos muestres el camino, que hagas sendas derechas delante de nuestros pies porque ves cómo somos de torpes. Y que podamos seguir en el que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos ofrecemos a ti, todos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.